Muy bien, lo que vamos a ver hoy día es la adaptación respiratoria en la primera hora y en la segunda hora la adaptación cardiovascular. Ok, entonces, en embriología ustedes han estudiado los desarrollos embriológicos del pulmón y del corazón, ¿cierto? Yo les he resumido una lámina, el desarrollo pulmonar, por estadios, porque eso es lo que nos interesa, porque nosotros podemos recibir niños de diferentes edades gestacionales, ¿no? Un bebé se le considera nacido vivo desde las 22 semanas, ¿no es cierto? A partir de los 22 semanas. Por lo tanto, en esto vamos a ver qué tipo de desarrollo y quiénes pues, no va a ser incompatible a veces con la vida. Entonces, el periodo embrionario, el esbozo de la glándula, empieza a las 4 a 6 semanas de edad gestacional. Es un esbozo glandular, ¿no? Entonces, el periodo glandular se forma hasta las 7 a 16 semanas, que es este desarrollo, ¿no? Con algo del tejido pulmonar. El canalicular, en las cuales ya hay formación de los acinos, es desde las 17 a las 27 semanas. Algunos, los que están con más desarrollo canalicular, pueden respirar y pueden ser intercambio gaseoso, ¿no? A partir de las 22 semanas. ¿Qué van a hacer? Pueden ser compatibles con algo. El periodo sacular, en las cuales ya hay un buen intercambio de gases, es desde las 28 a las 35 semanas de edad gestacional. O sea, en el último trimestre. Y el periodo alveolar, en las cuales ya hay formación de los alvéolos con mayor cantidad, desde la semana 36 hasta los 3 o 7 años. Varía de acuerdo a cada bebé. En promedio, 5 años, pero puede el pulmón seguir desarrollando hasta los 7 años. Por lo tanto, consideramos al pulmón neonatal inmaduro, ¿cierto? El Ministerio de Salud tiene un programa de control de infecciones respiratorias. ¿En quiénes? En menores de 5 años. Porque son los que más se enferman, ¿no? Y se enferman justo porque no hay todavía un buen desarrollo. Después de los 5 años el bebé se enferma poco, usualmente. Ya no tiene tantas complicaciones. A nivel pulmonar existen, a nivel alveolar sobre todo, existen dos tipos de células. Los neumocitos, tipo 1, que están ahí tapizando el alveolo en contacto con el vaso sanguíneo, es el encargado del intercambio gaseoso. O sea, el CO2 va a pasar al alveolo y va a ser eliminado, y el oxígeno que entra hacia el alveolo va a pasar hacia los vasos sanguíneos. Eso al momento del nacimiento, ¿no es cierto? Porque antes todavía no hay una respiración de gases. Sí hay un movimiento respiratorio, pero no todavía como después del nacimiento. Los neumocitos tipo 2 son los encargados de producir el surfactante, que es el agente tensioactivo, que es esa sustancia que va a mantener al alveolo inflado, ¿no es cierto? Su ausencia va a hacer que se colapse. Es como que si yo estoy respirando, inflo mis alvéolos y después que expiro, si no hubiera ese agente surfactante, todos mis alvéolos se colapsan.
y no mantiene un volumen residual, ¿no es cierto? El volumen residual es aquel volumen de aire que queda al final de la expiración. La mecánica respiratoria ustedes la han estudiado en fisiología, si se acuerdan, ¿no? ¿Sí? Entonces, el feto tiene un desarrollo que debemos ir entendiendo. El feto tiene movimientos respiratorios, no estoy diciendo que respire, porque no ha nacido, pero sí comienza a tener estos movimientos de tórax, ¿no? Hace estos movimientos. Desde las 11 semanas de edad gestacional pueden aparecer algunos movimientos respiratorios. A la semana 20 ya hay más movimientos, pero en forma irregular siempre, ¿no? A las 36 semanas es completo ya estos movimientos. Entonces, probablemente un niño mayor de 36, por eso es donde se denomina prematuro, siempre da hasta 36. Mayores de 36, que son los de 37, pues no van a tener problemas de adaptación respiratoria, ¿no? Y estos movimientos están en una frecuencia de 30 a 70 veces por minuto, en el 50% del tiempo, no todo el tiempo está con estos movimientos. Entonces tiene esa oscilación. ¿Se acuerdan lo que hemos definido ya en la clase anterior, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? 60. No, de 120 a 140. ¿Ah? De 120 a 140. Respiratoria, 40. 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el bebé tiene una forma más irregular, tiene estos movimientos. Y tiene que tener estos movimientos porque al final, cuando nazca, va a continuar con estos movimientos. No es que cuando nace recién, hay que respirar y comienza a mover su tórax. No, ya está entrenadito. Lo único que va a cambiar es la eliminación del líquido pulmonar y va a entrar aire. Entonces, en el feto, el alveolo está ocupado por un líquido que se llama el líquido pulmonar. Este líquido que está acá, pues no tiene otra función que mantener el desarrollo pulmonar para que no haya una hipoplasia pulmonar, porque si no hubiera habido este líquido, ese pulmón no desarrolla. Este líquido se produce por exudación, por transudación a nivel del intersticio y es rico en proteínas y en fosfolípidos. Este líquido. El volumen más o menos es de 20 a 30 mililitros por kilo. Este líquido que se produce dentro de los alvéolos está a mayor presión que el líquido que rodea al feto, porque al feto lo rodea el líquido amniótico, ¿cierto? El feto está dentro de una burbujita llena de agua. Cualquiera pensaría que el líquido amniótico entra y sale del pulmón. No es así. No entra el líquido amniótico, porque este líquido de acá está a mayor presión que la presión que yo tengo afuera del bebé. Por lo tanto, más bien, el líquido pulmonar, conforme se produce, va a salir, va a salir, va a salir. O sea, contribuye al líquido, al volumen del líquido amniótico, al igual que la orina del bebé. ¿Ok? Entonces hay estos fosfolípidos, los que se tienen más en cuenta es la lecitina y la esfingomielina. Uno puede hacer una amniocentesis, sacar líquido amniótico, medir la lecitina esfingomielina y ver si hay madurez o no. O sea, esta maduración va a depender mucho de la relación que existe. Bueno, esta es la producción de líquido pulmonar, como les expliqué, es
a través del espacio intersticial, ¿no? Que se va hacia el espacio, hacia el futuro espacio alveolar aéreo. Esto está dado por un transporte activo mediado por el cloro, ¿no? ¿Qué quiere decir? El cloro entra y jalamos, ¿no? Ese es el transporte activo mediado por cloro. Y a la inversa, el bicarbonato sale, ¿no? Esa es la prerrogativa. ¿Cómo es la secreción de este líquido pulmonar? El líquido va a salir, porque como ven acá, se produce 100 veces más el volumen que yo necesito para mantener los alvéolos abiertos. Y como se sigue produciendo, ¿no es cierto?, va a tener que expulsarlo hacia la boca, ¿no? Y hacia el líquido amniótico. Entonces, en esos procesos de qué hace esto, ahí lo bota, ¿no? Hace estos movimientos y en esos procesos de movimientos respiratorios va botando el exceso de líquido y se sigue produciendo. Se sigue produciendo. La tercera parte que quiero que entiendan es esta sustancia tensioactiva o surfactante pulmonar. Su presencia va más o menos a partir de la semana 22. Por eso es los menores de 22 lo consideramos aborto y no le damos importancia. El surfactante va apareciendo a partir de la semana 22. Pero este surfactante es escaso y no está dentro del alvéolo. O sea, no es funcional este surfactante. Es ya bien evidente a partir de la semana 28. Y la madurez completa está a las 34 semanas. Todo va a tener una correlación. Porque hasta las 34 semanas es donde se hace maduración pulmonar con corticoides, ¿no? Y va en base a que después de las 34 ya hay una cantidad adecuada de surfactante que no es necesario inducir una maduración pulmonar. Entonces, si no hay buena producción de surfactante, ¿qué va a hacer el alvéolo cuando nace? Se va a colapsar, ¿no? Y lo que produce la enfermedad de membrana hialina, ¿no? El síndrome de estrés respiratorio prematuro. El surfactante está compuesto de una serie de lípidos y proteínas que ya sabemos se sintetiza en los neumocitos tipo 2, que cubre el 5% del epitelio alveolar. Ese epitelio del alvéolo que está en contacto con más o menos los vasos sanguíneos ahí, ¿no? Y esta es su composición. ¿Cuál es el fosfolípido más común? Dipalmitoil, fosfatidil, colina. 50% del surfactante es esta sustancia. Dipalmitoil, fosfatidil, colina. Entonces, esto es lo que se trata, es de que haya su presencia, y si no hay, se lo vamos a poner dentro de la tráquea, porque si no hay surfactante natural, tiene que haber un surfactante exógeno que yo se lo voy a poner, ¿no? Generalmente el surfactante que utilizamos en los bebés prematuros es derivados de pulmón bovino, de vaca. Y hay otro, el segundo que podemos utilizar es de pulmón porcino, ¿no? Entonces, la mayoría va a ser esto, y es una serie de fosfolípidos: fosfatidil-inositol, esfingomielina, fosfatidil-etanolamina y fosfatidil-colina insaturada. Una serie de fosfolípidos, que son los más importantes aparte de la proteína.
Hay una relación que debemos tener entre estos dos fosfolípidos presentes. Lecitina, esfingomielina. Antes del uso de las ecografías, para identificar el crecimiento intrauterino y la maduración pulmonar, pues tenían que hacer una amniocentesis y medir la esfingomielina, ¿no?, y la lecitina. Si esta relación estaba inversa, de lecitina a esfingomielina estaba inmaduro el pulmón. Si estaba 1:1, estaba parcialmente maduro. Y si la lecitina estaba 2:1, 2 de lecitina por una molécula dos de lecitina por una molécula de esfingomielina, decíamos, oh, es un pulmón maduro. Esta prueba de maduración pulmonar pues ha quedado un poco ya rezagado, ¿no? Más ahora se hace ecografía, ¿no? Se ve cómo está el crecimiento, estiman la edad gestacional. ¿Por qué? Porque la amniocentesis es un procedimiento invasivo. Significa que hacer una punción por el abdomen y hasta llegar al espacio intraamniótico. Y pues puede tener una serie de consecuencias de inducir hemorragias o incluso infecciones, ¿no es cierto? Entonces, como que ya no se utiliza. También se pueden medir solamente fosfatidilglicerol. A diferencia de la lecitina esfingomielina, no es alterado por la presencia de meconio, porque a veces la presencia de meconio en líquido amniótico pues me altera los fosfolípidos, entonces no me da un resultado exacto. Entonces el fosfatidilglicerol como que sería una prueba mejor que la relación esfingomielina-lecitina. Y el otro que hacían antes es el test de Clemens, que es el más fácil, ¿no? Pero igual teníamos que sacar líquido amniótico, ¿no? Le echábamos un alcoholcito, lo agitábamos y tirábamos una capa de burbujas en el interfase, en la superficie. Y de acuerdo a eso decíamos, oh, acá hay ya más fosfolípidos, por lo tanto el pulmón puede estar maduro y podemos terminar el embarazo. Entonces, todas estas pruebas actualmente es como que han quedado un poco rezagadas, ¿no? ¿Qué función tiene este surfactante? Reduce la tensión superficial dentro del alveolo, evitando que se colapse, ¿no? Evita el edema pulmonar por la alta tensión superficial y protege al pulmón frente a las lesiones del endotelio. Siempre cuando nosotros, un niño que no respire, ¿qué hacen ustedes con un niño que no respire? ¿Qué es lo primero que hacen? Estimulan la respiración, ¿no? Una estimulación táctil. Si no respira con la estimulación táctil, ¿qué hacen? Presión positiva, ¿no? Una presión positiva. Esa presión, cuando llega al pulmón, produce un daño también, que se llama barotrauma. Si apretan mucho, le meten mucho volumen, eso se llama volutrauma, daño alveolar por exceso de volumen. Si no le dan, el pulmón se colapsa y se dematiza, eso se llama atelectrauma. Y como consecuencia de todo ese proceso invasivo, probablemente le meta algunas bacterias y vamos a hacer un daño pulmonar. Se le llama biotrauma. O sea, al final, es el pulmón, sobre todo de un prematuro o de un niño que no respira, es un problema, ¿no? Va a haber daño por algún motivo. Entonces, lo mejor es que ese niño respire por su cuenta. Y por eso inducimos la producción de surfactante
por corticoides. Eso es parte de lo que ustedes supongo van a estudiar en obstetricia, ¿no? Pero yo les voy a dar el esquema en los cuales se puede inducir eso. Se induce producción de surfactantes en la semana 24. ¿Hasta qué semana? Ya les dije. 26. Ya les dije anterior, ¿eh? Si no han estado atentos, 34 semanas. Después de las 34 semanas ya no hay más surfactante, ¿no? Máxima producción de surfactante. Que les dije, ¿cuándo empieza? 22. ¿Cuándo ya está funcionante en una regular cantidad? 28. ¿Cuándo ya está en su máxima producción? 34. Entonces, la inducción de producción de surfactante por corticoides desde la semana 24 hasta la 34. ¿Cuál es la acción óptima? Por lo menos 24 horas después del inicio de la primera dosis. Ideal, 48 horas. Ahí hay una buena maduración. Entonces, ¿qué hacen los corticoides? En este caso, ¿qué utilizamos? La betametasona. ¿Cuánto le ponemos? ¿Sabe? ¿Alguien sabe el esquema? 12 miligramos. 12 miligramos cada 24. 24 horas por 2 dosis, por 2 días, ¿no? No tienen betametasona en su centro de salud. ¿Cuál es una segunda opción? Dexametasona. Es su segunda. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es el esquema que me van a poner? 6 miligramos cada 12 horas. 12 horas. ¿Cuántas dosis? 4. O sea, igual durante 2 días. ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen una amenaza de parto pretérmino entre las 24 y 34 semanas, me tienen que hacer eso al momento de referencia. O sea, ya tiene que avanzar. No es que tenga que llegar al hospital y ahí recién el ginecobstetra del hospital o ante una amenaza de parto prematuro, tienen que hacer eso. Entonces eso va a aumentar la producción de surfactante. Entonces el esquema, lo que me han dicho ustedes, que ya lo saben, perfecto. ¿Cómo actúan estos corticoides? Estimulando la producción de RNA, ¿no? Tiene un efecto sobre el colágeno y proteínas asociadas al surfactante. Entonces disminuye también el edema, porque hemos dicho que hay atelectasia, pero hay edema. ¿Sí? Disminuye también. Pero tiene que ser desde las 24 horas por lo menos para hacer un efecto favorable. Pero hay condiciones también a las cuales el niño que está sobre todo en un estado de estrés puede inducir producción de corticoides endógenos. ¿Cuáles son estos? Hipertensión crónica de la madre o síndrome hipertensivo inducido por el embarazo, enfermedades vasculares, los RCIUs, la ruptura prematura de membranas. El niño entra en un estrés que va aumentando la producción de corticoides endógenos y su maduración de su cuerpo. ¿Qué condiciones puede retrasar la madurez fetal? En los casos de diabetes gestacional. ¿Quién interfiere con la producción de surfactante?
bebé. ¿Qué anormal tiene el hijo de madre diabética? Glucosa. Insulina. ¿Cuál es? Insulina. La insulina. ¿Cómo está la insulina en un feto de hijo de madre diabética? ¿Ah? Elevado. Elevado. Hay una hiperinsulinemia, ¿no? Al revés de la mamá que puede tener insulina baja o resistencia a la insulina, el feto, fíjense, la mamá tiene glucosa alta, ¿no es cierto? ¿La mamá le pasa mucha glucosa al feto? ¿Sí o no? Por el cordón le va pasando más glucosa, ¿cierto? Su páncreas del feto no está mal, está bien. ¿Cómo responde el páncreas del feto? Produce más insulina para metabolizar el exceso de glucosa, compensatorio. Pero eso también, esa hiperinsulinemia me puede interferir con la producción de surfactante. ¿Okay? También en inmunización RH, por el mismo motivo. Muy bien, eso es el feto. Ahora vamos a llegar un poco al nacimiento, ¿no? Ustedes están, lo que quiero que entiendan esto, imaginándose qué es lo que pasa cuando ustedes están atendiendo un parto. Y ese niño sale del canal de parto. ¿Y qué cambios están ocurriendo? Eso es lo que vamos a revisar hoy día, ¿sí? Entonces, cuando el bebé va saliendo por el canal vaginal y el bebé va a respirar una vez que nazca, ese líquido, todo el alveolo que estaba lleno de un líquido pulmonar, se tiene que ir a algún sitio, ¿no es cierto? Y a eso se refiere la depuración o la eliminación, si quieren llamarlo así, del líquido pulmonar. Una parte va hacia el exterior. ¿Por qué va hacia el exterior? Porque un parto normal, ¿eh? Por la presión del parto. ¿Cuántas horas la mamá está en trabajo de parto? Empieza lento, las contracciones uterinas. Después, conforme va descendiendo, se va acelerando las contracciones uterinas. Y lo va apretando al bebé, ¿no? Y cada vez que hay contracciones, el feto va eliminando, va botando un poquito de líquido pulmonar hacia la circulación directamente, hacia los capilares. ¿No? Acuérdense, está el alveolo y está rodeado de capilares, de vasos, ¿no?, sanguíneos. Y hace la circulación indirectamente. ¿Por qué? Primero van los linfáticos y después de los linfáticos hacia los vasos sanguíneos. Y esto es favorecido, ¿no es cierto?, por algunos mecanismos. Entonces, durante el pasaje a través del canal de parto, entonces va habiendo esas contracciones uterinas y en las cuales, ¿qué presiones llega a tener? Porque va aumentando, empieza con poquitas presiones. ¿La presión cómo se mide? ¿Milímetros? ¿Sí? La presión en este caso, no de la presión arterial. Centímetros de agua. En centímetros de agua. Dice 160 centímetros de agua de presión. O sea, ¿qué significa? Debajo del agua, a 30 centímetros debajo del agua, ¿qué presión hay? Y si me voy más abajo, a 160 centímetros, que es metro con 60 centímetros, hay mayor presión del agua, ¿no es cierto? A eso se refiere. Centímetros de agua de presión. Entonces, puede llegar hasta 160 centímetros de agua de presión. Comprime el útero, entonces el bebé elimina un poco de líquido. Y como les dije, más o menos puede eliminar acá 30 mililitros de líquido a través de la tráquea.
Y esto va a generar una inspiración pasiva del aire, ¿no? Una vez de que el niño esté fuera del claustro materno. Pero además hay otros factores que hacen que ese niño respire, no solamente la eliminación o la pérdida de ese volumen, también es la alteración de los gases. ¿Qué pasa cuando va cambiando los gases arteriales que estimulan en las siguientes respiraciones? Que el oxígeno disminuye, que el CO2 aumenta, que el pH disminuye. Aparte hay otros estímulos para respiración, ¿no? El hecho de que ustedes lo agarren, el tacto, es una estimulación táctil. E incluso la gradiente de temperatura, ¿no? La luz es diferente cuando está acá y cuando sale, ¿no? Todos son efectos que pueden inducir a la respiración del bebé. La producción de líquido pulmonar está mediado por catecolaminas también. ¿Qué pasa al final del embarazo con esta hormona? ¿Qué pasa con los catecolaminas? La gestante va avanzando y va llegando al final del embarazo. Las catecolaminas ¿aumentan o disminuyen? Aumentan. Al aumentar las catecolaminas, frena la producción de líquido pulmonar. ¿Sí? La fisiología es así. Aumenta al final las catecolaminas, el embarazo, y esto frena, o sea, hace que, oye, ya no te produzcas más líquido, ya no necesito más líquido, cuando está llegando ya al final del embarazo, ¿no? Y también mediado por la arginina vasopresina, ¿no? ¿Qué es la vasopresina? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función? Hace para la diuresis. Claro. Al aumentar, disminuye un poco la diuresis. Por eso cuando un bebé nace, el primer día, ¿qué es? ¿Poliúrico o ligúrico? Oligúrico. Oligúrico. Y no se asusten que orine menos de 1 mililitro por kilo por hora. Es oligúrico. El primer día es así porque hay aumento de la vasopresina o hormona antidiurética. El segundo día baja y por lo tanto entra a su fase poliúrica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hace que disminuya el agua intrapulmonar entonces? Las catecolaminas, las hormonas neuropéptidos y mediadores químicos. Que también contribuye el óxido nítrico y el surfactante, inhibe la producción también de líquido pulmonar. Y la exposición del epitelio a una tensión de oxígeno, porque ¿qué saturación tiene un feto? O sea, un feto, acá dentro de la barriguita, ¿cuál es su saturación de oxígeno? Está hipoxémico. Igual que la madre. Baja. ¿Qué tal? Hasta 40. Ponte, la mamá está con 90. ¿Cuál es tu saturación? De mí está No te estoy diciendo que seas una madre, no, la tuya. 92. ¿Cuál es tu saturación? 92, 93. 92, no, ahorita abajo. Se me dio, ¿verdad? ¿Qué saturación? En pandemia todos se han medido el saturón. En todas las casas había saturón. Me he enfermado. 95, ¿no? Yo con mi pulmón viejo es 94. El de ustedes era pues 96. He sufrido pulmón. O pulmón de fumador. Sí. Estará la de Santiago. Ya, pero ponte la mamá que tenga 92 como. ¿Cuánto creen que tenga su hijo? 80. 60, 58%. O sea, el feto vive en un estado hipóxico. ¿Y por qué vive bien con esa poca cantidad de oxígeno? Por la placenta. ¿Por qué no está respirando?
ni se mueve ni hace nada. Es un bebé ocioso, ¿no? Que tiene una tasa metabólica baja. Por lo tanto, el consumo de oxígeno Bueno, es mínimo. Entonces, los factores que favorecen la depuración, la contracción de sus uterinas, que pueden llegar como hasta 200. La liberación de las catecolaminas, ¿qué hace? Frena las secreciones. La bomba sodio-potasio, absorción. que favorece la reabsorción a los linfáticos y de los linfáticos hacia los vasos sanguíneos. Aparte otros estímulos como el frío, el tacto, la luz, la gravedad y las alteraciones de hipoxia o hipercapsia o acidosis inicial hacen que el niño tenga una adaptación respiratoria, hace que el niño respire, ¿no? Al comenzar la respiración se genera diferencia de presiones transpulmonares, ¿no? Infla los pulmones y desplaza el líquido. Es como un poco la competencia entre el aire y el líquido, como de desplazamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un recién nacido de cesárea que no haya tenido trabajo de parto? La probabilidad de adaptación es menor, porque puede que quede más cantidad del líquido pulmonar. Va a demorar más en depurar o en eliminar ese líquido pulmonar. De repente va a estar más con dificultad respiratoria en las primeras horas, ¿no? Pero hay muchos de las cesáreas que son pues después del trabajo de parto. Eso no tiene problema. Han estado en trabajo de parto horas y después han decidido, ay, no sabes qué, mejor cesárea, pero ha tenido trabajo de parto. El problema son aquellas mamás que, sobre todo en una clínica, el 99% de nacimientos es por todos los que no quieren ir a un hospital porque les van a decir puja, se van a la clínica y dicen yo quiero cesárea. Es la verdad. O incluso el ginecólogo le va a inducir cesárea, porque no se va a mandar de las 12 hasta las 5 de la mañana vigilando que va a pasar. Entonces, la presión un poco influye mucho en eso, ¿no? Unas 6 horas después ya pueden haber desaparecido los cúmulos perivasculares de líquido, ¿no? Que es el proceso de adaptación, lo que puede durar una adaptación normal. ¿Qué retarda esta eliminación? Como ya les dije, nacimiento sin trabajo de parto. Puede influir. Una presión intravascular alta o que reciba mucho líquido la mamá previo al parto, ¿no? Endovenosa es que le pase mucho líquido, ¿no? O que haya un incremento de la permeabilidad. Que haya poca funcionalidad de las células tipo 2, disminución de la actividad de los canales de sodio o de la actividad de la enzima a nivel de membrana, que es el sodio-potasio ATPase, ¿no? Que es el intercambio de líquidos a través de la membrana. Entonces el niño sale el tórax y da un primer movimiento respiratorio. Ese movimiento respiratorio, la presión con las cuales hace esto, 60 centímetros de agua. ¿Qué presión es esta? Para que se imaginen, agarro una manguera, pongo 60 centímetros bajo el nivel del agua y voy a soplar hasta que burbujee, hasta que el aire salga por la parte distal de la manguera. Y necesito un esfuerzo, ¿no es cierto? Hago esto. Y burbujea. A esa presión ingresa la primera. Fuerte. Porque acuérdense que este pulmoncito ha eliminado un poco de líquido, está listo como para que se expanda.
Durante la segunda respiración requiere presiones ya menores, 30 a 40, porque ya se instala un volumen pulmonar. Ya queda un volumen. Entonces 30 a 50 centímetros de agua y las subsiguientes entre 20 a 30 centímetros de agua. Por eso, cuando nosotros ventilamos, el ambú, la bolsa de reanimación, tiene un relojito, donde al apretar dice cuánto de presión en centímetros de agua le estoy dando. Y nosotros le damos en promedio 25. Y ahí está, 25 centímetros de agua. Porque ya son las respiraciones que necesitamos posteriormente. ¿Qué pasa si en vez de 25 yo le doy más? Barotrauma, porque me van a reventar ese pulmón. Todas las bolsas de reanimación neonatal tienen una valvulita de seguridad, fijado a 40 centímetros de agua. Quiere decir que por más que ustedes me aprieten, no va a ir más de 40 centímetros dentro del pulmón. Hay una valvulita que se va a abrir cuando ustedes me aprieten mucho, es una válvula de seguridad. Entonces, durante los primeros 10 minutos más o menos, la frecuencia respiratoria se va a ir estableciendo entre 40 y 60. En los primeros momentos, incluso el bebé está polipneico, puede tener más de 60. Ese es el proceso de adaptación respiratoria. Entonces, hay varios mecanismos en los cuales se estimula, que hemos visto. Tenemos un estímulo químico basado en la alteración. Acuérdense, cuando ustedes me digan el cordón, ¿qué va a pasar con la presión de oxígeno? Va a disminuir y eso es un estímulo. ¿Qué va a pasar con la presión de CO2? Se incrementa. ¿Con el pH? Baja. ¿Y qué va a hacer esto? Va a estimularse los receptores aórticos, va al centro respiratorio y esto va a la corteza para que hagan esto. Dejen de respirar voluntariamente. Tomen aire. Aguanten la respiración. No respiren. Ya fracasamos, ya casi la mayoría. ¿Qué pasó? Pasó esto. Disminuyó el oxígeno, aumentó el CO2, estaba disminuyendo el pH, los receptores carotídeos lo sensaron. Esto lo llevaron al centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? El hipotálamo. Eso ordenaba, ¿sabes qué? A la corteza, ¿dónde está mi músculo que hace que se contraiga mi diafragma y haga presión negativa para respirar? ¿No? ¿Es lo que pasó? Lo mismo sucede con un bebé. ¿Pero qué pasa si me nace un prematuro? Le aumenta el CO2, le baja el oxígeno, le baja el pH, pasa a 20, 30, un minuto, le llega esto. Y no responde, porque hay una inmadurez ¿de dónde? Del centro respiratorio. Por eso es donde los prematuros, la mayoría de ellos, si yo ayudo al 10% de todos los niños, tengo que ayudar al 30% de los prematuros, sobre todo los más pequeños, porque no van a adaptarse, no va a ser igual.
tengo que estar preparado para atender a ese prematuro. ¿Bien? Bueno, el estímulo sensorial igual, sonido, luz, dolor, tacto, el frío y el estímulo mecánico. Si no hay respiración, pues tengo que ampliar el tórax, ¿no? Tengo que hacer ventilación a presión positiva. Al yo meterle presión al aire, ¿qué voy a hacer con el líquido pulmonar? Que salga, ¿no? Favorecer su eliminación del líquido pulmonar y hacer una inspiración de tipo pasiva, porque el bebé no me está respirando. Muy bien. Está muy relacionado a la respiración el corazón, a la adaptación cardiovascular. Igual, empezaremos una laminita de embriología, ¿no? A la cuarta semana ya hay latido, ¿no es cierto? En las cuales ya hay una torsión del tubo cardíaco. Hay una rotación, que generalmente es hacia la derecha, y se comienza a formar las cavidades cardíacas. Al día 28 ya se completa el asa cardíaca, por eso es donde empiezan las 4 semanas. La ecografía. Entonces, cualquier alteración o malformación, pues es entre las 4 a las 6 semanas generalmente, de edad gestacional. Pero acá también tenemos que entender que la circulación fetal es diferente a la postnatal, después del nacimiento. Vamos a entender cada uno de ellos. Dice, en el feto, estamos hablando en el feto, hay un bajo flujo sanguíneo pulmonar. ¿Por qué? Todos los vasos sanguíneos a nivel pulmonar y los que están alrededor de los alvéolos están Colapsado. contraídos. Hay una vasoconstricción. Por lo tanto, hay una hipertensión pulmonar vascular, ¿no es cierto? Un elevado flujo sanguíneo placentario, es lógico. ¿Quién es la placenta fetal? ¿Quién es el pulmón fetal? La placenta. Entonces ahí hay un alto flujo y eso hace que se mantenga el bebé con una buena circulación. Otra diferencia, hay 3 cortocircuitos, de derecha a izquierda. Primero, conducto venoso. El conducto venoso es la vena. De la vena umbilical, que trae sangre Oxigenada. Y este comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. O sea, empieza en el ombligo y termina en la vena cava inferior. Hay una rama que va hacia el hígado también, ¿no? Otro cortocircuito, foramen oval. El tabique interauricular está así. Hay un septum primum que está abajo y hay un septum secundum que está acá arriba. Acuérdense un poquito de embriología. Entonces, si hay de derecha a izquierda, esto está así. ¿Sí? Está abierto. Esto es el foramen oval. Entonces hay un cortocircuito de derecha a izquierda. Después del nacimiento, ¿qué ocurre? Izquierda. Va aumentando las presiones izquierdas y el septum primum se va comprimiendo contra el septum secundum y se cierra y se forma el tabique. Entonces, en el feto ahí estamos. El otro, el conducto arterioso, ¿qué comunica? Acuérdense, de la aurícula izquierda, la mayoría de sangre se va a la aurícula, de la derecha se va a la izquierda, ¿cierto? En el feto.
Pero no se va todo Un poquito de sangre va hacia el ventrículo derecho y sale por la vena, por la la arteria arteria pulmonar, pulmonar. ¿cierto? Pero, ¿a dónde va a ir si los pulmones están así? A la aorta Entonces descendente. tiene que haber un cortocircuito. Eso se llama conducto arterioso, que comunica la arteria pulmonar Con la aorta. con la aorta descendente. El volumen cardíaco o el volumen minuto es más o menos 450 mililitros por kilo por minuto. Es alto, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Por la frecuencia, ¿no? La frecuencia es alta. Y es un gasto combinado que va del ventrículo izquierdo, sale por la aorta hasta la aorta ascendente y descendente, y después del ventrículo derecho va indirectamente también hacia la aorta, pero a través del Ductos arteriosos. entonces después en un diagrama lo vamos a ver. Entonces la sangre que llega acá, estábamos hablando de la saturación materna, ¿no es cierto? Cuando decíamos 92%. La cantidad en cordón es 80% de oxígeno. No llega la misma cantidad de oxígeno a la mamá. Entonces, asciende por la pared abdominal. ¿Y con qué se va a mezclar? Llega a vena cava. Se va a mezclar con la vena cava inferior que trae sangre desoxigenada. O sea, ese 80% se mezcla con la vena, con lo que viene de miembros inferiores. Ya no va a ser 80%. Se va a diluir. Después, eso todavía va a subir por la vena cava, pero después viene la cava superior. Y también se va a juntar con eso. Y va a seguir disminuyendo. Entonces, por eso es donde va a bajar mucho la saturación del feto. Entonces, yo te acuesto. ¿Verdad? Sí. Circulación fetal. Vena cava inferior. Vena cava superior. Entonces va a juntarse ahí, va a juntarse ahí, ¿no es cierto? Por la incidencia, la mayoría de sangre que viene acá por la vena cava inferior va a ir a Derecho. la aurícula izquierda, porque viene así. Por lo tanto, acá hay más sangre oxigenada. Y de acá, la mayoría un poco va a mezclar acá, pero va a entrar acá. ¿Sí? De acá va a venir acá y de acá por la aorta. Todos los vasos que están alrededor de los alveólos va a estar con vasoconstricción. Acá está el ductus. Como está contraído, de la arteria pulmonar no va de derecha a izquierda, no va a ir mucha sangre, va a ir lo poco como para irrigar la glándula. Ay, pero hay hipertensión pulmonar. Por lo tanto, hay ese ductus, esa comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, que al momento del nacimiento se tiene que cerrar. ¿Cuál era? El mouse. No me diga.
Entonces, esto es lo más interesante. Este es el gasto cardíaco. ¿Cuánto les dije que era el gasto cardíaco? A término. ¿Cuánto era? ¿Cuál es el gasto cardíaco? 450 mililitros por kilo por minuto. Es lo que va a bombear. Porque fíjate, está a 140 latidos por minuto, ¿no? Contracciones por minuto. En el estado fetal estamos más o menos, ¿sí? La actividad, fíjense, 66% lo hace el ventrículo derecho. 34% toma el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque todo lo que dice el lado derecho, la mayor cantidad de... ¿Por qué hay mayor actividad del ventrículo derecho que del izquierdo en el feto? Porque llega por la vena Porque llega umbilical. primero la sangre. Porque no toda la sangre pasa, o sea, no toda la sangre va a pasar por el ventrículo izquierdo. Se va a pasar de frente a la aorta. ¿Sí? Entonces, yo tengo alguna sangre que pasa a la aurícula izquierda, pero la mayor cantidad se pasa al ventrículo derecho. ¿Sí? Porque se mezcla. Y otra parte a la izquierda. Y acá va a salirse, ¿no es cierto?, por la aorta. Casi todo esto, el exceso, o sea, tiene 32% más actividad del ventrículo derecho que el izquierdo, es porque hace el puente, ¿no? Y se pasa por el conducto arterioso, ¿sí? Hace el puente. Por lo tanto, si yo tengo 450 mililitros por kilo por minuto mi gasto cardíaco, o sea, el volumen que bombea por kilo por minuto, yo lo puedo sacar, si es 66%, 300 mililitros por kilo por minuto bombea el ventrículo derecho. Y solo 150, o sea, la mitad, bombea el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, fíjense qué musculatura está más desarrollada. Ventrículo derecho. Que va a ser diferente posteriormente, después del nacimiento, ¿no? Porque después del nacimiento el que más va a trabajar es el izquierdo. Entonces, esto solamente para mostrarles eso. Entonces, yo tengo arterias contraídas, yo tengo ductus permeable, por lo tanto el flujo sanguíneo pulmonar está disminuido. Este es un esquema de lo que es normal con todo abierto, es la circulación fetal. De eso yo tengo que cambiar. Nace el bebé, ¿qué cambios hay? ¿Se acuerdan, no? Por eso le digo, tenga mucha relación. He puesto todavía los alvéolos porque tiene relación con lo que va a pasar. Puro líquido. Va entrando ahí. Y va entrando más conforme pasan las respiraciones. ¿Qué está entrando con el aire? El oxígeno. ¿Qué función tiene el oxígeno con estos vasos sanguíneos? Está acá contraído. ¿Qué va a hacer el oxígeno? Antes no había, ¿no es cierto? Acá va a entrar oxígeno. Y este oxígeno lo que va a hacer es esto. Va a aparecer oxígeno en el alvéolo. ¿Y qué va a pasar con el vaso sanguíneo pulmonar? Se va a abrir. Se dilata. ¿Qué va a pasar con la presión? Baja. Lo que había hipertensión pulmonar, baja la presión. Hay menor resistencia vascular pulmonar. ¿Qué va a pasar con lo que salía de la arteria pulmonar? ¿Se acuerdan? Salía de la arteria pulmonar y acá no pasaba tanto, ¿no? Se cierra. Se abren los pulmones, la sangre ¿qué hace? Se va hacia los pulmones. ¿Qué pasa con el ductus? Entiendan esto.
En el estado fetal está abierto el ductus y la sangre va derecha, izquierda. Ustedes atienden el parto. ¿Qué pasa con las arterias pulmonares después del nacimiento? Arterias umbilicales, perdón. Se clampan. Se cierran, ¿no es cierto? Se cierran. Inmediatamente después del nacimiento las arterias umbilicales se cierran. O sea, hace como que tapan el desagüe. ¿Qué pasa con las presiones en el lado izquierdo? Que antes eran bajas, ¿no? Comienza a aumentar. Aumentan en los lados izquierdos. Entonces, la presión que antes iba derecha, izquierda, ¿qué pasa? Se iguala. Se hace bidireccional. Y en ese momento, ¿qué hace el ductus? Se cierra. Entonces, ¿por qué se cierra el ductus? Esa es una de las causas, por el equilibrio de presión. Otra causa de cierre del ductus, el aumento de oxígeno. Acuérdense, el oxígeno del feto está en 58 a 60% y va aumentando la saturación. El aumento del oxígeno hace también que el ductus se cierre. ¿Qué pasa con un prematuro? ¿Qué pasa con el ductus del prematuro? O sea, como que no es muy sensible al oxígeno. Entonces, a pesar de que el oxígeno suba, el ductus de algunos prematuros no hace que se cierre. Y por eso la persistencia del ductus arterioso se da en prematuros. Mientras menor de edad gestacional, más riesgo de tener una persistencia de ductus arteriosos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener ya es la circulación postnatal, ¿no? Se cerró el conducto venoso, se cerró el foramen oval, se cerró el ductus arterioso y ya está la circulación postnatal, ¿no? Estas son las diferentes saturaciones de oxígeno de acuerdo al nivel en que se encuentra. Mamá con 95, así quieran 100. Vena umbilical 80. Por lo tanto, en el conducto venoso todavía va a estar 80. Ya en el conducto venoso, cuando llegue a la vena cava, se va a unir con toda la sangre que venga de vena cava inferior. ¿Qué porcentaje de oxígeno trae esa vena cava de acá? 26%. ¿Y qué va a pasar por encima ya de la desembocadura del conducto venoso hacia la vena cava? Se va a juntar. De 80 se mezcla con eso y estemos 67% de saturación de oxígeno en la vena cava inferior. ¿Con qué se va a unir? Antes de llegar a la aurícula. Con la superior, que trae más o menos un 25%. Pero fíjense acá la diferencia que hay entre el tronco de la arteria pulmonar. ¿De dónde sale la arteria pulmonar? Del ventrículo derecho. ¿Por qué tiene menos oxígeno que en la aorta debajo del conducto arterioso? Porque se ha mezclado. Por la incidencia. Viene bien a cava inferior, que trae el oxígeno, y hace esto. O sea, la mayoría de la sangre oxigenada pasa de frente por el foramen oval. En cambio, viene de la vena cava superior, mezcla un poco acá y se va hacia el ventrículo derecho. Por eso, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar va un poquito menos que en el conducto arterioso. ¿Sí? En la... acá. Fíjense dónde estaba el ductus. ¿Sí?
Si yo les pregunto, como a veces hago con los licenciados, cuando nace un bebé yo necesito medirle saturación, ¿no es cierto? Porque la saturación tiene que ir en los primeros 10 minutos mejorando. ¿Dónde le ponen el sensor? Predustal y postdustal, ¿Por qué? porque va a haber no tiene que variar mayor a 3 milímetros. No, eso es para screening de cardiopatía congénita. También se aplica de Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué todo en la muñeca izquierda? Porque si no te lo has aprendido eso de preductal. ¿Qué significa preductal? Es antes del cierre de ductos, creo. Si mal no me equivoco. No. A ver. Esta es la aorta, ¿cierto? ¿Sí? Fíjense la desembocadura dónde está. Fíjense el tronco brachiocefálico dónde está. Por eso es preductal. El tronco brachiocefálico que irriga. Derecho. Superior, derecha. Y la cefálica que va hacia el cerebro, ¿cierto? Ok. ¿Este? Va de frente del cargador. ¿De dónde? ¿De aquí irriga este? Tronco brachiocefálico acá. Tronco brachiocefálico es preductal. Esto ¿qué irriga? Subclavo. Pero es postductal. ¿Me entienden? Por eso siempre ponemos mano derecha. Porque al comienzo, después del nacimiento, ¿cuál es la que está en mejor saturación? Preductal. ¿Por qué es la mejor saturación? Porque sale, ya les he dicho, porque tiene mejor saturación el ventrículo derecho. Y ese es lo que sale acá y eso también es lo que irriga las coronarias. ¿Sí? Por eso siempre el oxímetro se pone en la muñeca derecha. Porque es sangre preductal. Es la que no se interfiere con la adaptación del bebé si se cerró total o parcialmente el ducto. Y por eso te menciona, ¿cuál es tu nombre? Abraham. Por eso Abraham dice, no, hay que ponerle en el pie derecho también. Porque el pie derecho es postductal. Yo tengo una preductal, tengo una postductal. Cuando esa diferencia es más de 3% de diferencia en la saturación, ¿qué sospechan? Alguna cardiopatía, y en esos niños, para descartar, no necesariamente, hay que pedirle una ecocardiografía. ¿Sí? Ok. Entonces, algunas conclusiones. Ahí vamos a ver si lo capto. Pongo algunos ítems. ¿Qué produce la separación placentaria? Ustedes están atendiendo y ya se separa la placenta o ustedes digan, clampar. ¿Qué empieza a ver? Aumento de la resistencia Aumenta la presión pulmonar. sistémica, ¿no? Hay un aumento en la resistencia vascular periférica. Eso aumenta la presión. Ya me establece la presión arterial. El reflujo, reversión del flujo en el conducto arterioso. ¿Cómo era? De derecha a izquierda se vuelve bidireccional. E incluso si no hay una buena adaptación se puede volver de izquierda a derecha, con persistencia de un soplo, que muchas veces lo llaman, cuando persiste el ductus, ya va a ser de izquierda a derecha. Ese es un soplo sisto diastólico, ¿no? Lo que les han enseñado sus profesores cardiólogos, soplo en, ¿qué se llama?
en maquinaria, dicen, ¿no? En locomotora, o soplos continuos. ¿Qué más aumenta por la presión placentaria? Aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, va aumentando en las partes izquierdas, y eso va a hacer que se cierre el foramen oval. Entonces hay aumento de la presión en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda. Aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, eso repercute en la aurícula izquierda y eso hace esto. Lo que antes era para allá, ahora aumenta acá, aumenta ventrículo izquierdo, aumenta aurícula izquierda, y esto que estaba así, el septum primo y el septum secundo, y se va adaptando. Por lo tanto, ahí también hay una contracción gradual del ductus arterioso. El ductus arterioso es oxígeno dependiente. Por lo tanto, el aumento de la saturación de oxígeno hace que el ducto se vaya cerrando gradualmente en los primeros momentos. ¿Qué pasa a nivel de expansión pulmonar cuando el niño nace y expande? ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos en el pulmón? Se dilata. Vasodilatación pulmonar, y hay una disminución de la resistencia venosa pulmonar, ¿no? ¿Aumento de la presión de oxígeno? Sí, aumenta la presión de oxígeno en el alveolo y en los vasculares, y disminuye la de CO2. ¿Disminuye la resistencia venosa pulmonar? ¿Sí? Disminuye. ¿Qué pasa a nivel de la arteria pulmonar? Disminuye también la resistencia, porque ya no hay resistencia, ¿no? Al ver vasodilatación, disminuye la resistencia o disminuye la presión en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, que antes tenía mayor presión, ahora va a tener menos presión. La aorta es la que tiene mayor presión. Y por el aumento del flujo pulmonar, pues hay una mejor saturación. Siempre me preguntan, ¿y en cuánto tiempo? Es un proceso dinámico en el tiempo, la adaptación cardiovascular. El agujero oval, ¿por qué se cierra? Por aumento de la presión en la aurícula izquierda, ¿no es cierto? En fetales, más derecho, menos izquierdo. Ustedes se separa la placenta o cortan el cordón, más izquierdo, y va cerrando gradualmente el derecho. Hay un aumento de la presión en la aurícula de la izquierda. Eso hace que se cierre el foramen oval. La disminución de la resistencia vascular pulmonar, hay vasodilatación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí es donde se cierra. Y ahí es donde se comprime el septum primum contra el septum secundo. El cierre funcional ocurre durante los primeros minutos, ¿no? Funcional significa que está pegado, pero si cambian las condiciones se puede volver a abrir. Y a eso se llama foramen oval permeable. Entonces, muchas veces hay niños, no todos se adaptan bien, les hacemos una ecocardio y el cardiólogo nos informa foramen oval permeable, FOP. El FOP, o foramen oval permeable, no es una cardiopatía congénita, es una condición de una mala adaptación, no la consideramos cardiopatía congénita. ¿Cuándo se va a cerrar anatómicamente? Quiere decir que va a hacerse un solo tabique, por más que pase no va a haber cambios, al año. Al año de edad hay un cierre anatómico, ¿sí? Entonces en los primeros minutos se cierra el foramen oval funcionalmente, pero si cambian las condiciones, como les digo, puede cambiar también. Ustedes imagínense nomás, reciben a un bebé, se los entrega y el bebé está así, no respira. ¿Qué es lo que está pasando en ese bebé? ¿Cómo están sus vasos pulmonares? Nació, pero no respira. ¿Cómo están los vasos pulmonares? Cerrados.
¿Sí? ¿Cómo está el foramen ovado? Abierto. ¿Cómo está el ductus? Abierto. Persiste la comunicación. Puede estar bidireccional, pero persiste. Entonces ustedes dicen, este no respira. No lo piensan así los otros profesionales de la salud, porque es la diferencia, el porqué de las cosas, ¿no? Y ustedes dicen, pucha, tengo que meterle oxígeno. La única solución es meterle oxígeno. ¿Sí? Y comienzan con el apoyo y le comienzan a meter aire. Con el aire corriente. Estoy metiendo oxígeno. ¿Sí? ¿Qué concentración de oxígeno le estoy metiendo con el aire corriente? Con el aire que respiro. 21%. Yo eso nomás en un niño a término lo hago sin conexión al balón. Solamente. ¿Qué va a pasar a nivel pulmonar? Va a entrar el oxígeno al alveolo. ¿Qué va a pasar con los arteriolos pulmonares? Se dilata. ¿Qué va a pasar con la sangre? Va a oxigenarse y va a llevar al resto del cuerpo. ¿Qué va a pasar con la saturación del bebé? Poco a poco va a aumentar. ¿Qué va a pasar con el ductus arterioso? Se va a cerrar, porque es oxígeno dependiente. ¿Sí? Imaginen todos los eventos fisiológicos que hacen solamente con una acción que va a hacer con el proceso de reanimación. En un niño de 35 semanas a más, 21%. Quiere decir que lo único que necesita es presión. No es que necesite oxígeno más allá del 21%. Si es menos de 35%, oxígeno entre 21 y 30%, o sea, un poquito más. Y de acuerdo a respuesta, ustedes van a aumentar cada vez más la concentración de oxígeno. ¿Sí? El ductus arterioso. ¿Por qué sabemos que se va a cerrar? Por el aumento de la presión de oxígeno. Cierre funcional 15 a 30 minutos después del nacimiento. En algunos niños, de acuerdo a condiciones, por ejemplo que sean prematuros, puede haberse un cierre parcial o puede demorar horas o días, ¿no? Primero se hace bidireccional, ¿no? Puede permanecer ahí, o puede manifestarse y permanecer con un shunt de izquierda a derecha. Acuérdense que antes era el flujo derecha-izquierda, pero puede aparecer acá un shunt izquierda y derecha, inverso. Y eso ustedes lo van a auscultar y van a decir que hay un soplito en la región clavicular, un soplo sisto diastólico, ¿no? ¿Cuándo ocurre el cierre anatómico? 1 a 3 meses. En el foramen oval, no se confunde. Y acá ya se forma el ligamento arterioso. Las arterias. Lo primero cuando ustedes atienden a un bebé, lo atienden y no le cortan, ¿cierto? Inmediatamente. Si el bebé es normal, ¿después de cuánto tiempo le cortan? 1 minuto, ¿no? Es un corte tardío, un clampaje tardío de corte, para esperar 1 minutito que le siga pasando algo de volumen y así aumentar un poco el volumen sanguíneo y las reservas de hierro que va a necesitar mucho ese bebé en los primeros meses. Entonces, lo primero que se cierra son las arterias. Nace el bebé, las arterias hacen esto. Es como de este cuerpito no sale nada, pero hoy la vena sigue abierta y dice: venga para acá más sangrecito. Y más o menos puede pasar
unos 30 mililitros por kilo más de sangre. Es como que se estuviera recibiendo una transfusión. Por eso los bebés me nacen relativamente, entre paréntesis, policitémicos, ¿no? ¿Cuándo decimos que es policitemia en un bebé? 65%. O sea, hasta 65% de hematocrito es normal. ¿Se imaginan nosotros con 65%, no? Estaríamos con hipertensión pulmonar, polipnia, agitados por la poliglobulia, ¿no? Entonces, en los bebés no. Se cierra primero la arteria, porque son vasos sanguíneos que tienen más musculatura lisa, y al momento del corte de cordón, ustedes tienen que observar de que haya dos arterias. Si hay una, pueden asociarla a malformaciones cardiovasculares. O sea, tiene que haber dos arterias y una vena, ¿no? Entonces, se oblitera después de nacer nomás, ¿no? Y la obliteración ya anatómica es 2 o 3 meses, ¿no? ¿De dónde salen las arterias umbilicales? Anatomía. Arterias umbilicales. De las ilíacas internas, ¿no? La vena umbilical se oblitera después del arteria. ¿Por qué? Porque ahí recibe más o menos de un 1 al 4.5% más en relación al peso de un recién nacido. Fíjese, promedio, yo les diría acá, ya, 3% más. 3% de 3.000 gramos, ¿cuánto es? 90 mililitros. Podría recibir más. Una vez que hay ya una formación anatómica, se forma el ligamento redondo del hígado, más o menos igual, entre los 2 a 3 meses. Ligamento redondo. Supongo que en anatomía, cuando han hecho disección, ¿se acuerdan? Se forma como un tendoncito, ¿no? Que queda ahí redondo, de 1/2 centímetro, es gruesito, el ligamento redondo del hígado, o suspensor del hígado. Muy bien. No sé si les he puesto algo más. Este es el resumen de esos cambios que ustedes tienen, de la obliteración anatómica y de lo que resulta posteriormente dentro de la estructura, ¿no? El conducto venoso, el ligamento venoso del hígado. El agujero oval forma la fosita oval, ¿no? El conducto arterioso forma ya el ligamento arterioso posteriormente. Las arterias umbilicales son los ligamentos umbilicales, ¿no? Ya les dije, deriva de las arterias ilíacas internas. Venas. Y el conducto venoso que forma el ligamento redondo del hígado. Muy bien. Estos son los cambios circulatorios al nacer. Pues, ¿cuál es su función? Prenatal y la función postnatal. Es su resumen de todos los procesos adaptativos que ustedes pueden tener. ¿Cuál es la función de la vena umbilical? Llevar sangre oxigenada. Traer sangre. Lleva sangre oxigenada desde la placenta al hígado. Al final el hígado en un recién nacido es bien grande. Fíjense, es el órgano que más se beneficia. Es el mejor oxigenado. El hígado y el corazón. Y después, bueno, forma el ligamento cerebral. El conducto venoso es ya la parte interna. Lleva la sangre oxigenada de la vena umbilical a la vena cava inferior. Y la vena cava inferior, que ya se mezcla con el conducto venoso, y va a mezclarse más la sangre, ¿no es cierto? Y eso va a llevar y se va a juntar más con lo que la vena cava superior. La arteria pulmonar,
que sabemos que lleva sangre menos o más que la aorta ascendente. ¿Quién lleva más oxígeno? ¿Quién lleva más oxígeno? No, es acá, la arteria pulmonar o la aorta ascendente. La aorta ascendente. La aorta ascendente. La aorta ascendente. Les estoy haciendo preguntas, Alexander. Por el foramen no va de frente. Sí, de frente. ¿Ah? Por el foramen oval. ¿Quién lleva más oxígeno? La arteria pulmonar. Estamos hablando en el feto, ¿no es cierto? ¿Quién lleva más oxígeno? ¿La arteria pulmonar o la aorta ascendente? La aorta ascendente. ¿Por qué? Por el foramen oval. Pasa de la aurícula, no pasa por el ventrículo. De la derecha a la izquierda. Pasa de la aurícula Derecha a la izquierda. derecha a la izquierda, de frente. ¿No? En cambio, la otra, la que va al ventrículo, se mezcla más con la vena cava superior. ¿No? Esa es la diferencia. ¿Quién tiene más gasto cardíaco? ¿Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? Ventrículo derecho. 2 veces más, ¿no? Y después del nacimiento Sí. va a cambiar. Muy bien, yo creo que eso es todo. Siempre imagínense qué es lo que está pasando. Esto nos va a servir mucho cuando veamos asfixia perinatal también, porque va mucho en relación, ¿no? Cuando un niño nace y no respira, está en asfixia. Y va a ocurrir todo lo que tiene el feto. Y ahí se van a dar cuenta, ¿qué tengo que hacer para recuperar a ese niño asfíxico? Muy bien, nos vemos el martes.